Buenas tardes con todos, buenas noches con las personas en las que la noche ya ha llegado a sus hogares y vamos a dar paso al último módulo de este congreso. El módulo se trata de radioterapia en cáncer de pulmón. Para este último módulo, pues vamos a empezar con la doctora Lina Loaiza desde Colombia. La doctora Loaiza actualmente trabaja en la clínica Sommer en Río Negro como oncóloga radioterápica. Es además vicepresidente de ACRO, de la Sociedad Colombiana de Radioterapia. Es radiooncóloga, médico cirujano y supervisora de instalaciones radioactivas y además cuenta con un máster en cuidados paliativos. El tema de la doctora será el manejo radiante de la enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a InterOncology por la invitación. Ya gracias a todos los que han aguantado un poquito todo el día en todas estas charlas, y a mí me tocó hablarles un poco del tratamiento radiante en cáncer de pulmón oligometastásico. Cuando hablamos de este tipo de tumores nos enfrentamos a un mundo desconocido, una comparación con lo que es un iceberg, porque la enfermedad oligometastásica tiene múltiples definiciones y los pacientes casi todos siempre se manejan para dolor y cuidado paliativo y a veces no se les ofrece tratamientos que pueden mejorar la supervivencia del paciente. La enfermedad oligometastásica en 1995, Hellman y Weishaupt acuñaron el término de oligometástasis como un estado tumoral intermedio entre una enfermedad localizada y una enfermedad ampliamente metastásica, teniendo en cuenta que las metástasis deben ser limitadas en número y en lugar, por lo que debemos diferenciar entre la enfermedad clínicamente localizada, la enfermedad oligometastásica y la enfermedad diseminada ya con metástasis múltiples. Por eso es que diferentes estudios han evaluado que cuando la enfermedad metastásica es limitada en número y en sitios, el control local de las metástasis puede mejorar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. La idea un poco de la charla es resumirles los últimos estudios que hay donde se ha evidenciado los beneficios de la radioterapia para el tratamiento en oligometástasis de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Una revisión que comparó el estudio del doctor Gómez y colaboradores, el doctor Liengar y colaboradores y el doctor Palma. Empezando por el estudio del doctor Gómez, donde se comparó la terapia de consolidación local versus una terapia de mantenimiento. Este es un estudio que fue multicéntrico, aleatorizado, un fase 2 controlado, que se publicó en el Lancet Oncology en el 2016, llamado también el estudio Oli Gómez, donde se involucraron 3 centros, el MD Anderson, el Cancer Center, el London Health Science Center y la Universidad de Colorado, buscando pacientes que tuvieran una confirmación histológica de cáncer de pulmón de célula no pequeña, estadio 4, que tuvieran menos de 3 sitios de enfermedad metastásica, pero después de la terapia sistémica, es decir, no se evaluó el principio, el número de metástasis que tenían, sino después de terapia sistémica, que no tuvieran progresión después de la terapia y antes de entrar a la aleatorización, que tuvieran un estado funcional con un ECOG menor de 2, que fueran mayor de 18 años y que hubieran recibido la terapia de primera línea estándar con quimioterapia. El criterio de valoración principal para estos pacientes fue la supervivencia libre de progresión. La inscripción estaba planificada para 94 pacientes, sin embargo, el comité de monitoreo que hace verificaciones como mensuales y análisis de datos, en la verificación intermedia, después de tener reclutados 74 pacientes y que de estos 49 se habían enfilado para randomizar, con 25 para terapia local y 24 para no terapia local, decidieron parar el paciente debido a que se mostró un beneficio significativo en la terapia de control local que demostraba que era superior en la seguridad. Los primeros análisis dieron una mediana de seguimiento de 12.4 meses, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 11.9 meses versus casi 4 meses a favor de la terapia de consolidación local, y una mediana de aparición de la nueva metástasis de 11.9 meses versus 5.7 meses. Como efectos adversos, los mayores los tuvieron fue grado 3, que fueron esofagitis, anemia, dolor abdominal, y no reportaron efectos adversos grado 4 o grado 5.
Luego se hizo un informe posterior con una mediana de seguimiento de 38.8 meses y no se encontró que la supervivencia libre de progresión era de 14.2 meses a favor de la terapia de control local versus 4.4 meses. ¿Qué nos dio esto como resultado final? Que la mediana de supervivencia global en el grupo de terapia local fue casi 41 meses por encima de la terapia sistémica. Esto nos lleva a concluir en este estudio que se benefician los pacientes con tratamiento radiante. En este caso, ahorita vamos a ver un poquito la comparación de las dosis de radiación. Generalmente todos fueron tratados con SBRT, pero que se beneficia el tratamiento de consolidación local con radioterapia, incluso con ayuda de cirugía, a los pacientes que no tuvieron este tipo de tratamiento. En otro estudio donde se comparó la radioterapia de consolidación para enfermedad también oligometastásica en cáncer de pulmón de célula no pequeña, este estudio fue un ensayo aleatorizado fase 2, pero tenía como problema, por decirlo así, que fue solo un único centro, el Centro Médico del Southwestern, donde se enrolaron pacientes desde el 2014 hasta el 2016. Tenían pacientes con un Karnofsky mayor de 70, que tuvieran menos de 6 lesiones oligometastásicas, que tuvieran la enfermedad estable o con una respuesta parcial después de la quimioterapia. Y aquí se aleatorizaron hacia 2 muestras. En total fueron 29 pacientes, 14 para radioterapia y 15 para terapia de mantenimiento. Este estudio tenía en base también el estudio anterior del doctor Gómez, entonces también fue cerrado de forma temprana, ya que se detectó un beneficio en la supervivencia libre de progresión, triplicando el brazo de radiación con terapia de mantenimiento sobre la terapia de mantenimiento sola. ¿Por qué? Porque de la terapia de radioterapia, 4 de los 14 pacientes fueron los únicos que progresaron. En cambio, en la otro brazo de solo mantenimiento, 10 de los 15 pacientes que estaban progresaron. También nos habla entonces que confirmó los beneficios del estudio del doctor Gómez del MD Anderson, avalando pues para estudios posteriores. El otro estudio importante en la enfermedad oligometastásica es la radioterapia estereotáxica ablativa versus el tratamiento estándar paliativo en pacientes con cáncer oligometastásico. En este estudio no solo se enrutaron pacientes con cáncer de pulmón, sino en otro tipo de tumores que ya les hablaré, y se denominó el SAT-COMEN. Este estudio fue aleatorizado, un fase 2, donde se tomó que el tumor sólido primario estuviera controlado. Se tomó un grupo de control de 33 pacientes y un grupo para SBRT 66 pacientes. En este grupo se enlistaron 99 pacientes para el estudio. De esos, 33 fueron asignados al grupo de control, 66 se asignaron al grupo de radioterapia. En este se encontró que el criterio que utilizaron para la valoración principal fue la supervivencia global, y la mediana de supervivencia global para estos pacientes fue de 28 meses en el brazo de control versus 41 meses en el brazo de radioterapia, encontrando una mejoría en la progresión libre de enfermedad. ¿Qué tiene esto? Que aquí los primarios que más que todo que utilizaron fue el primario de mama, el colorectal, el pulmonar y el prostático. Algunos estaban en contra de este estudio porque este estudio, la primero fue que fueron el doble de pacientes para la fila de radioterapia, un número significativo eran de cáncer de próstata, entonces uno hablaría que la supervivencia va a estar dada también por el tipo de la histología. Entonces, nos lleva a pensar que aunque hay un beneficio en el uso de la terapia ablativa local con radioterapia, pues se deben completar con estudios adicionales debido a la multifactoriedad del tipo de tumores. Cuando miramos en estos 3 estudios que mencionamos, las dosis en radioterapia, no hay una dosis estándar que hayan utilizado, sino que fue muy a la libre elección del especialista en radioterapia, pero hay un promedio de entre 3 a 5 fracciones que se utilizaron,
para completando tratamientos de SBRT, aunque también existen unos pacientes, sobre todo en el estudio del doctor Gómez, donde se utilizaron radioterapia estándar con dosis estándar. Entonces aparece también otro estudio donde nos habla de la radioterapia estereotáxica para pacientes con enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón, y esto nos lleva a mostrar que no solo están los fase 2, que fueron los que hablé los estudios, sino también estudios retrospectivos y estudios de brazo simple, pero todos estos nos lleva a mencionar que para utilizar la radioterapia de consolidación local en un paciente oligometastásico se debe tener en cuenta de manera cuidadosa la elección del paciente, porque se debe tener los factores relacionados con el paciente, que en este caso es la edad, el estado funcional, las preferencias también del paciente, los factores relacionados con el tumor, como el tamaño, la ubicación del tumor, y los factores relacionados con el tratamiento, que se disponga de la técnica, la experiencia y el costo-beneficio de la técnica también en el lugar que se encuentra. En estos estudios de brazo simple, también se comparó el de Colen, el de Reuscher y Salama, donde ellos mostraron beneficios con radioterapia estereotáxica extracraneal, utilizando en un promedio entre 3 a 10 fracciones para tratamientos de las metástasis, con una media de supervivencia de 29 meses en el estudio de Salama, de 27.7 en el estudio de Reuscher y en el de Colen de 16.4, mostrando un beneficio en los brazos, aunque fueron brazos únicos, para el tratamiento con SBRT en cáncer de pulmón. Hace poco, pues no, bueno, no tanto, en el 2018 salió un estudio donde resumió el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña y nos hablaría de 4 escenarios. El primero sería tener menos de 3 lesiones metastásicas y el primario, donde no tuviéramos patología de nódulos linfáticos relacionadas o una metástasis en PET, lo llevaríamos a una terapia de consolidación con radioterapia y luego una observación con una imagen a realizar a los 3 meses. Pero si este paciente pues sí tiene compromiso linfático o tiene más de una o más metástasis en el PET, sería candidato a terapia sistémica y luego valorar la respuesta a la terapia, si hay progresión o no, para ofrecer terapia de consolidación local. Otro escenario que se nos plantea es el paciente con una polimetástasis, es decir, que tenga más de 5 metástasis, se debería llevar a terapia sistémica y luego de valorar la respuesta, mirar si hay menos de 3 metástasis en PET, donde valoraríamos el ECOG, el número de metástasis, y posiblemente este paciente se beneficiaría de terapia de consolidación local y luego observación para imagen a los 3 meses. El otro escenario que tenemos es pacientes con menos de 5 metástasis. Este paciente luego de recibir terapia podría ir a PET, donde podríamos encontrar una metástasis, también se beneficiaría de terapia local y observación, o si hay más de una en el PET, hacer tratamiento sistémico y luego valorar si hay progresión o no, terapia con consolidación local. Y el otro, que estos estudios, como se hicieron antes de la inmunoterapia, se están apenas realizando nuevos estudios donde se debe comparar la SBRT con inmunoterapia versus inmunoterapia sola para valorar si la BCRT relacionada con la inmunoterapia nos tendría mayor beneficio al ya mostrado solo, como con terapia de mantenimiento o con terapia local sola. Eso era todo, un poco el resumen.